Para Ya. hacer ese git clone tortoise git, tienes que tener instalado esa herramienta. Sí, el Tortoise Git, eso lo explicamos ahí en la primera clase. Ah, ok. ¿Ya? A ver, acá se los paso, güey. Creo que sí se los llegué a pasar. Acá está, ¿no? Aquí les paso, bueno, los voy a pasar, no sé, me dicen si se ve lo que le estoy escribiendo en el chat. Carlos, a ver, no sé si confirma. Acabo de mandar Sí. dos links. ¿Ya? Ya. Primero instalas el primero que es Git, instalador sencillo, next install, y al último el Tortoise Git. Entonces, cuando ya lo tengas, te va a aparecer estas opciones de Git clone, Git Tortoise Git, estos 3 puntos. Ya. ¿Ya? Entonces, el proyecto Pásame no ese link también. estoy seguro si si está habilitado para todos. A ver, ahí lo paso igual de todas formas. Entonces, cuando le demos acá en clonar y tengamos el proyecto, y solito nomás se llena todo, le dan OK nada más. Al inicio, por primera vez, les va a pedir su usuario y clave del DevOps, ¿no? Como está enlazado, entonces ustedes lo ponen y si es que tienen acceso, ¿no? Están en el proyecto, les va a pedir descargar. Si no tienen acceso, no les han configurado para que estén dentro del proyecto, les va a salir un error. Entonces, ahí sí, no sé, me pasa algo que a ver si lo puedo configurar, porque creo que no soy administrador acá tampoco. Acá Sí, a cualquier cosa Sí. te avisamos. Voy a ver quiénes están para ver si de paso nos siguen acá ahorita en el proyecto. Entonces aquí en Team, acá está. A ver, está cargando los miembros. No, sí estás, mira, Carlos, bueno, Christopher, Luis, Eric, Hugo, están todos, creo. Deberían poder. Ya, entonces, como yo lo he hecho, ¿no? Git clone y ya tenemos acá la carpeta. Y acá están todos los proyectos que terminan en API son nuestras API REST. Este core y este útil son librerías de apoyo. Como un dominio también son la librería de apoyo. Estas 3 librerías de apoyo, más como un API, más seguridad API, son los que siempre están en todos los proyectos que son estándar, ¿no? Que tienen ya tema para loguearse, recuperar tu clave, y algunos métodos genéricos que pueda tener como una API, ¿no? El listar de algunas tablas, etc., ¿no? Entonces, en los que normalmente se trabaja son en estos que son de los módulos. Asistencia, planilla, RH, bueno, acá crear uno de prueba, ¿no? Y esta carpeta web portal son ya las aplicaciones de Angular. Y la otra carpeta que podemos ver es el conf, ¿no? Este conf, como les indiqué, tiene 2 archivos. Uno que va a ser este archivo de propiedades donde están el tema de rutas compartidas, los puertos que se están asignando ahorita para desarrollo, pero cuando pasamos a producción todo está bajo un mismo puerto porque todo se instala en por ejemplo, Apache Tomcat, ¿no? Pero para desarrollo, como estamos utilizando lo abrimos en local, sí es necesario indicar un puerto, ¿no? Entonces acá está una serie de puertos que se le han configurado para distintos proyectos. Y el otro archivo es el archivo de configuración donde está el tema de la base de datos. En este caso acá está el usuario, clave, conexión de base de datos. Está en el mismo, ustedes también lo deben tener, porque está en el Git. Y acá está, por ejemplo, no está encriptado, ¿no? Porque a veces el cliente nos pide que todos estos datos estén encriptados, ¿no? Entonces, si va a estar encriptado, acá le cambiamos dato de configuración por una S. ¿Ya? Pero parece que acá no les han pasado el archivo. Hay un programita que tenemos que se encarga de encriptar. En base a una llave, hace esa encriptación y esa misma llave también sirve para que el programa, bueno, el Apache Tomcat al momento de iniciar el proyecto lo haga. Pero bueno, acá está, para ejemplos prácticos, está tal cual la base de datos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es encontrar que la base de datos esté disponible, ¿no? Porque de repente no está disponible y no vamos a poder avanzar. Entonces, ahí está la instancia 581 y la base de datos es Spring Web. Voy a conectarme. Bueno, creo que acá la tengo, 581. A ver, 40.121, sí.
581, es usuario es Spring Web. Y esta es la clave, ¿no? Copiamos todo tal cual. Hay otra cosa, un pequeño detalle, ¿no? A veces cuando nos dan la conexión acá, está en modo Java, ¿no? Modo Java, ¿por qué lo digo? Porque acá utilizan el 2 puntos. Pero en SQL, cuando tú lo pongas, tienes que poner la coma. ¿Ya? Acá hay una coma, acá no son 2 puntos. Es la única diferencia que he podido ver, y a veces yo he dicho, no existe la base de datos, pero es por este detalle. Porque acá está con 2 puntos y por copiar y pegar, acá lo paso también con 2 puntos, pero debe ser coma. No sé, a ver si pueden conectarse de repente a la base de datos y me confirman si está pública o está privada, no sé. ¿Ya? Entonces, esa es la base de datos que nos toca, Spring Web. Y voy a intentar hacerle un select, ¿no? Para ver que haya conexión, no hay ningún problema. Porque a veces también, como ahorita, bueno, ahora último están que configuran ya el tema de usuarios de base de datos, para el tema de permisos a ciertas tablas, ¿no? Para un poco más, tener más estricta la auditoría. Porque normalmente creo que te dan el usuario SA y es el usuario administrador y no hay problema. Pero bueno, ahora están implementando más seguido esto. Estoy viendo que nos están dando un usuario distinto al administrador, ¿no? Entonces una vez que me conecto, lo primero, ¿no? Intento acceder a una de las tablas que vamos a trabajar. Entonces, para estos ejemplos vamos a trabajar en la tabla de capacitaciones, porque es la que he visto que está un poco más... Tiene variantes que vamos a poder hacer uso de casi la buena mayoría de lo que es enseñado. Entonces, lo veo bien práctico, porque es una cabecera de detalle. Al momento de obtener el objeto vamos a tener que hacer uso de tablas que no son del mismo objeto, ¿no? La generación de la llave primaria también, y para que veamos cómo estamos generando el APK. También vamos a ver el exportar, ¿no? Entonces vamos a ver HR capacitación y HR capacitación empleado, presidente. Entonces vamos a hacerle un select, a ver si hay datos o a ver si está la tabla, ¿no? Ya, entonces está vacío. Ya, el otro detalle es este, ¿no? Ya, también está vacío, ¿no? Entonces vamos a trabajar estas dos tablas. Eso sí, por ejemplo, en capacitación son como, no sé, pues 120 campos. Solo voy a mapear los más importantes, porque si no, no vamos a acabar de mapear, ¿ya? Pero en la práctica sí tenemos que mapear todos los campos, ¿no? Entonces, ya, tengo mis dos tablas, tengo mi acceso a la base de datos, si hay conexión, el usuario tiene permisos, o sea, puede hacer un select. Entonces ya lo siguiente es, una vez que tengo correcto los datos de base de datos, abro un proyecto en Eclipse, ¿no? Que es el programa que usamos nosotros para aplicaciones Java. Y aquí en Workspace pongo la ruta del proyecto. Se pone. Y esto en interno va a crear esta carpeta .metadata que es propio del Eclipse. Y como ven, no se marca con un check porque esto está siendo ignorado por el Git, ¿no? O sea, antes de subir el proyecto, se configura este git ignore para que ignore ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, este archivo metadata, porque no es necesario que se suba al repositorio. A ver, ya, entonces ya Tu cargo. Workspace, una consulta, ¿tu Workspace es necesario que lo crees dentro de donde están tus APIs o lo puedes crear en ¿Otro otra lado? ruta? Sí, lo puedes poner en otro lado, pero por convención lo tenemos siempre en el proyecto, ¿no? Porque al final, si lo tienes en otra ruta, de repente vas a importar proyectos de varios clientes en un mismo workspace y te va a hacer un poco mezcla de todo, ¿no? Por eso lo tenemos siempre separadito. Pero se puede, no hay problema. ¿Ya? Lo puedes tener en otro lado, de repente tienes un workspace creado, puedes utilizar ese. Lo importante acá es importar los proyectos al espacio de trabajo, ¿ya? Entonces, se abre este Eclipse y bueno, vamos a cerrar properties, servers, esto de acá también lo cerramos.
Bueno, acá también a la derecha yo cerré algunos. Y vamos a abrir los que sí considero importantes, ¿no? En la consola. Markers también, porque eso nos va a indicar qué problemas hay en el proyecto. A veces sale un rojito. Y con esto rápidamente podemos identificar. Entonces, markers, si lo conservo. Consola también. Y properties. No, expression. Esta expression sirve para debuguear, ¿no? Entonces, más adelante, cuando veamos el código, nos va a ayudar bastante. Ya. Luego también vamos a abrir la ventana de debug. Y esto de acá, yo lo suelo mover acá a la izquierda, al panel izquierdo. Entonces ya, tenemos esto. Y algo muy importante acá con el Eclipse es que cuando tú importas un proyecto, el Eclipse te comienza a validar que toda la sintaxis esté bien, ¿no? Una serie de validaciones que no aportan y vuelven lento el Eclipse. Entonces, para evitar eso, nos vamos acá a Windows, Preferencias, y acá en Validaciones, le damos, ¿no? Suspender todos los validadores. Por acá valida una serie de cosas que no nos aplican, pero lo vuelve lento al momento de iniciar una app y etc. Entonces, acá suspender y aplicar. Entonces ya, voy a hacerlo un poquito acá. Ya, entonces acá ya tenemos el espacio de trabajo configurado. Vamos a importar los proyectos. Sí. Puedes aumentar la fuente. Sí, ¿no? Tamaño. Uf, ¿cómo hago? Espérate. Es que creo que es por mi resolución. A ver. A ver con esto. A ver con esto. No, este no. Ya ahorita está chiquito, pero cuando abramos en el editor, sí, ahí sí creo que puedo añadir. No estoy seguro que pueda aumentar el tamaño de estos propios del menú. Pero cuando abran mi editor acá sí lo vamos a aumentar. Ahí sí creo que tengo un control. Ya, entonces nos vamos acá en File, Importar, ¿no? File, Import, y acá escribimos un proyecto Maven. Entonces, tenemos que escoger la segunda opción, ¿no? Que es un proyecto ya existentes. Porque como hemos visto, acá las distintas APIs, todos son proyectos con POM. ¿Ya? Entonces, vamos a importar primero, en orden, las librerías que son de apoyo, ¿no? Las que les mencioné, core, útil, dominio, ¿no? Vamos primero con útil, luego con core, luego con dominio, para que se sienten las bases. ¿Ya? Selecciono acá, existing, y acá en root directory pongo la carpeta de acá arriba, de mi proyecto, para que me escanee todo y acá me detecta ya todo lo que puedo subir. Entonces, primero voy a subir lo que les dije, ¿no? El core, el útil, estos dos. Acá le doy finish. Ya, también. Otra ventana que les voy a agregar es el progress. Porque esta nos permite ver cómo va avanzando el tema de compilaciones o algún tipo de carga. Entonces acá a veces nos sale abajo solamente que está cargando, pero no sabemos cuánto va. Entonces con progress podemos ver el porcentaje. Ya miren, acá inicialmente me está saliendo todo en rojo. Entonces si yo me voy a markers, ¿no? Porque acá les dije que no van a dar todo el resumen de problemas. Y acá dice, ¿no? El primero, a ver. Dice que nos tiene el JDK, el JRE, que es el de Java. La versión de Java no está. Entonces, eso es porque acá nosotros estamos utilizando la versión Java 15 o Java 14. No estoy seguro. Entonces, ahorita por default, mi Eclipse no está que lo encuentra. Entonces, para agregar una versión de Java en específica a tu espacio de trabajo, ¿ya? Que es lo que regularmente a veces sale, como ahorita estamos utilizando ya las últimas, bueno, una de las últimas versiones, tenemos que agregar esta versión manualmente. Entonces, para eso yo les voy a pasar la versión de Java que ya tenemos para que lo tengan. Entonces,
Entonces yo acá creo que había subido, acá está JDK15. Entonces, obtener enlace, lo copio y se los paso por el chat para que si están siguiendo el ejemplo, lo puedan ir descargando. ¿No? Entonces eso lo descargan, lo ponen en una ruta que tengan, lo pueden poner incluso donde normalmente se descargan, ¿no? En C, Program Files, Java, y acá yo le he puesto, ¿no? Parece que es este de acá, que es. Entonces, este es lo que les he pasado, lo descargan y lo ponen en su carpeta Java, nada más. Entonces, lo siguiente es agregarlo, o sea, no lo estamos agregando al path del sistema, sino manualmente lo estamos copiando, para que solamente el Eclipse lo referencie. Entonces, acá vamos a Windows, Preferencias, y buscamos Java, ¿no? Java y JRS instalados. Acá por defecto me está jalando solamente el 1.8. Creo que ese es el que yo le señalé al momento de hacer yo mi instalación del Eclipse. Por eso está que lo jalo. Entonces yo acá voy a agregar uno. Que va a ser esto, un estándar. Y acá tengo que indicarle cuál es la ruta. ¿Ya? Entonces, a ver. Pero para no equivocarme, porque yo ahorita tengo varias versiones, no sé cuál es la que les he pasado, voy a abrir un proyecto aparte y fijarme cuál es la ruta que escogí. Un momento. Ya, a ver, por ejemplo, este es otro proyecto. Voy a preferencias, Java, JRS instalados, y acá está, ¿no? Entonces, puedo editarlo y me fijo que es esta ruta. Entonces, es la 1402, es la que les he pasado en todo caso. Entonces volvemos y ya. Entonces, acá cuando le di add, pego esa ruta, ¿no? Acá ya me identifica incluso el jar que tiene. Y acá le doy en finish. Y lo selecciono acá en negrita, para que ya lo tome por default. Darle aplicar y cerrar. Entonces acá en la esquina inferior dice ya cargando. ¿No? Pues minimizo esto y como ven ya no está en rojo, ahora está en warnings amarillos. Pero eso de warnings amarillos son porque hay tema de sintaxis, ¿no? A veces que cuando devuelves no estás especificando en tu array list el tipo de dato que va a tener, ¿no? Entonces estos warnings los podríamos trabajar uno por uno, pero casi siempre están en la mayoría de proyectos, ¿no? Por eso no impiden que el proyecto se compile. Entonces, ya he agregado el core util. El siguiente proyecto que tenemos que agregar, como les mencioné, es voy a crearme un acceso directo mejor. Ya, tengo acceso directo, entonces ya subí el core util. El siguiente, por orden, tiene que ser la otra librería, que es común dominio. Porto. Acá ya me sale por defecto el Maven, Existing Maven Project. Y acá le doy un browse para retroceder una carpeta. Y selecciono directamente dominio, por ejemplo, ¿no? Entonces selecciono, ya lo reconoce el POM y le doy finish. Entonces ya tengo acá cargado los tres, ¿no? Entonces, luego de los tres, ya puedo cargar las APIs, ¿no? ¿Cuál es la principal que deben cargar en todos sus proyectos para que puedan probar? Es el de seguridad, ¿no? Porque sin eso no pueden interactuar con el resto porque todos están protegidas por un token de seguridad. Entonces, de nuevo, clic derecho, import, existing Maven project, browse, y seleccionamos seguridad API. Seleccionamos folder. Y ya está trayendo. Acá está. Acá vemos en progress cómo va. Todo lo que está haciendo. Y ya terminó. Entonces, ahora ya podríamos iniciar este proyecto API para ver que esté funcionando. Pero antes, yo acá les indiqué que en el conf está el archivo de base de datos, ¿no? Spring Properties. Primera parte que dice Spring varía. Por ejemplo, varía en relación al nombre del cliente, ¿no? Como varía en relación al cliente, por ejemplo, puede decir
caja Cusco, Yamagas, ¿no? Punto properties es tu base de datos. Ya, entonces, como varía, y ya les indiqué de que normalmente lo que se hace aquí es copiar y pegar toda esa sección de proyectos comunes. Entonces, a veces en el proyecto API, o bueno, cualquier API, está referenciando a ese archivo de configuración de determinado cliente, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos siempre, bueno, o al inicio de... Esto al final solamente una persona lo hace, ¿no? La configuración, la calibración de todo, de que todo el proyecto que todo funcione a nivel ya de flujo de seguridad, ¿no? Para que ya comience el otro equipo a trabajar con las APIs. Pero a veces nos pasa que tenemos que crear una API nueva y copiamos y pegamos y estos detalles hacen que no funcione. Entonces, ¿dónde está la relación de este archivo de propiedades con el que tiene los datos de la base de datos? ¿Cuál es la relación con la API? Esto lo encuentras en Java Resources, abres tus paquetes y te vas a boot, ¿no? De todos, solo hay uno que se apellida, que se nombra .boot. Entonces, entramos. Y acá hay uno que se llama Hibernate. Entonces, todas las APIs tienen un archivo que se llama Hibernate, ¿no? Entonces, bajamos. Y acá ya le voy a subir la fuente para que vean. Voy a expandir esto. Esto lo voy a mover un poquito acá. Y creo que ahí está bien. Entonces, les digo, ¿no? Todos tienen un archivo que se llama Hibernate dentro del paquete que se llama .boot. Entonces, bajo. Y tiene este archivo que es el getSessionFactory, que es el que te obtiene la cadena de conexión a la base de datos, ¿no? Todo esto ya se inyecta por inyección a través del Spring Boot. ¿Ya? Acá lo único que nos interesa es ver cuál es el archivo de configuraciones que está levantando, ¿no? Por ejemplo, el que nos interesa es este archivo de configuración, properties. Entonces tenemos que ver en qué momento se está llenando. Entonces aquí hay dos maneras en que esto se inicialice. Una que es por la base de datos por defecto, y otra es que si no encuentra la base de datos por defecto, no, si acá está nulo, busca una base de datos genérica, ¿ya? Entonces primero tenemos que ver esta base de datos por defecto a quién está llamando. Entonces acá dice recurso propiedad.getProperties. Esto de aquí, base de datos por defecto. Entonces damos clic. Y por ejemplo acá dice server base de datos por defecto. Entonces esta llave sí está en el principal, ¿no? Que es el que siempre teníamos. Entonces acá tengo que buscar esta clave para ver cuál es el valor. Debería ser el Spring para que jale el otro archivo de configuraciones. Me perdí. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver cómo les explico. Este primer application properties es el general, el que siempre se carga, que tiene ruta, etc., ¿no? Pero siempre hay otro que es el que va a manejar la base de datos, únicamente el tema de base de datos, porque a veces tenemos proyectos en los cuales se involucran un sistema que tiene dos bases de datos que está separado, a veces separan los esquemas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Que en el archivo de propiedades principal indicamos que va a haber una base de datos por defecto, ¿no? En este caso, la llave se llama server base de datos por defecto. Entonces, si buscamos, que ya lo hice, el valor es Spring. Entonces, esto se va a llenar con la palabra Spring, ¿no? Entonces, como no está vacío, entra este if de aquí. Y aquí lo que hace es, va a cargar la configuración en base al nombre spring.properties. Bueno, y acá ya el tema de que ha obtenido la ruta, y esto lo que hace es abrir el archivo de propiedades para cargarlo en memoria, ¿no? Pero esto es lo que nos interesa, que este server base de datos por defecto esté configurado o sea, tenga el valor Spring, ¿no? O bueno, o lo que sea, pero tiene que coincidir con el archivo de propiedades que está acá afuera. ¿Ya? No sé si a veces lo que yo he visto es que ponen
directamente en base a datos por defecto, comentan todo esto, que está mal, no deberían hacerlo porque todo debería manejarse en nivel de configuración. Y acá ponen, ¿no? Por ejemplo, top y top, ¿no? Top y top. ¿Por qué? Porque acá ya saben que acá hay un top y top.property, ¿no? Pero esto no deberíamos hacer esto, sino deberíamos siempre utilizar los archivos de configuraciones para evitar que esto se vuelva propio del cliente. Entonces, al utilizar esto del archivo de configuraciones, voy a tener que cambiar aquí, ¿no? En el archivo. Voy a tener que cambiar aquí y no voy a tener que cambiar código fuente. ¿Ya? Entonces, si no les carga el proyecto, puede ser por eso, porque la API que les han dado para trabajar está mal configurada. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Haciendo el trazabilidad para ver si está coincidiendo con el archivo de propiedades que ya existe. ¿Ya? Listo. Entonces, salvo ese pequeño detalle, ya el resto, incluso voy a revisar primero este archivo boot, ya sí está bien. Porque este es el archivo con el cual inicia todo API, ¿no? Que se llama Spring Seguridad Aplicación Boot. Entonces, el nombre está un poco complicado de buscar al final cuando levantas todas tus APIs, entonces yo lo que hago es con Ctrl-Shift-R, pongo el comodín y pongo onBoot. Cuando pongo onBoot, me va a buscar todos los matches que terminen, ¿no? En aplicación.boot. Aplicación boot. Entonces, bueno, asterisco con boot, yo lo que hago es buscar todos los inicializadores de todas las APIs. Entonces, selecciono el primero y ya me voy directamente aquí. Entonces, aquí que tenemos, esto ya es configuración, todo es configuración. Acá lo que nos va a interesar es el tema del puerto, esto es para desarrollo, ¿no? Porque cuando yo lo levanto, esta API se va a levantar en un puerto, por ejemplo, 8080. Si yo tengo otra API, se va a levantar en 8081. Entonces, a nivel de desarrollo, cada API va a tener un puerto distinto. Porque así como nosotros levantamos esto se levanta, exagerando, ¿no? En un Apache individual, un Apache Tomcat, un servidor individual. Entonces, por eso que cada aplicación tiene un puerto. En desarrollo, ya en producción, cuando nosotros generamos los compilados, todos los compilados, que son los archivos .war, van a ir directo a un mismo servidor Apache Tomcat, y ahí no va a ser necesario indicarle un puerto distinto, ¿no? Porque todo va a estar en el mismo puerto, pero con el distinto nombre de aplicación, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, ¿para qué vemos esto? Porque, por ejemplo, de repente tenemos una API que está en el 8080, otra API en el 8080, ambas comparten el puerto, no puedes levantar ambas porque si no se va a caer, no te va a decir el puerto está actualmente en uso, no te va a salir en la consola un mensaje así. Entonces, si te sale eso es porque tienen el mismo puerto. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Te vas al onBoot, te vas al método main, y acá hay un método en el cual le pasan propiedades. Y en esta propiedades le pasa el puerto, server port. Pero como siempre, el puerto se trae de nuestro archivo de configuraciones de propiedades. Pero no el de base de datos. ¿Ah? Este solamente tiene base de datos. No, lo tiene de la application properties. ¿Qué propiedad busca? Busca la propiedad puerto, punto, y el nombre de una constante que corresponde a la API, ¿no? En este caso, si yo entro aquí nombre, dice framework seguridad. Entonces, en el archivo de configuraciones va a haber una llave que se va a llamar puerto.framework seguridad, ¿no? Yo acá lo busco. Acá está. Puerto framework seguridad, este va a estar en el 8080. Entonces, todos tienen un puerto ya designado, como les digo, esto es para desarrollo. Por ejemplo, si ustedes ya tienen, que a veces pasa, ¿no? En su equipo, no sé, pues ya tienen un Tomcat instalado o una IIS que ya está en determinado puerto, que lo usan para, no sé, para cualquier cosa, otros proyectos, y ustedes cuando intentan levantar una de las APIs les dice que ya está en uso, es por eso. Entonces lo que pueden hacer es modificar application properties por otros puertos que sean menos comunes, ¿no? No sé, pues 70, 80, ¿no? Algo distinto a lo que ya tengan ustedes configurados, ¿no? De esa forma ustedes pueden cambiar el puerto para que no caiga, ¿no? Entonces, esta es la única salvedad acá que les puede pasar.
Ya todo lo que está aquí abajo es propio del framework de seguridad, que es único y no se modifica. ¿Ya? Voy a iniciar el proyecto. Entonces, ¿cómo inicio el proyecto? Cualquier API, ¿no? Busco recursos, asterisco boot, selecciono y dentro de cualquier parte de la pantalla, ¿no? Clic derecho, Run as Java Application o Alt Shift X J. ¿No? Entonces, acá ven en la parte de debug que ya se está levantando el proyecto. Y acá en console estamos viendo cómo está cargando. ¿Cuál es el indicador que todo está cargado? Es esto, ¿no? Tomcat started on port tal puerto. O este mensaje al final que dice iniciado, ¿no? Este mensaje, ¿dónde está? Este lo vimos aquí en el main, que al final hace el Spring Enfermo Seguridad iniciado, ¿no? Entonces, si ya les aparece esto, ya está funcionando su API. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el API de seguridad levantado. Estamos viendo que está apuntando a la base de datos. Entonces, vamos a cargar ya el proyecto de recursos humanos, que es donde vamos a hacer nuestro ejemplo de capacitaciones. Voy a hacerlo todo esto. Voy a cerrar esto de acá. Esto lo dejo. Ya. Entonces, ya, comenzamos. Entonces, ya tenemos ya todo configurado, que es la preparación. Acá ya está trayendo esto. Entonces, lo siguiente ya es importar. Por ejemplo, yo voy a trabajar con el recursos humanos, ¿no? HR capacitación. Entonces, yo selecciono acá el API de recursos humanos y lo importo, ¿no? Como lo importo, clic derecho, importar, importo. Existe un Maven Project. Le doy acá en buscar y selecciono Spring RH API. Acá me carga y le doy finish. ¿No? Entonces, aquí antes de continuar, yo he visto que ya me está marcando que he hecho un cambio. Entonces, si quiero ver el cambio que hasta ahora he hecho, retrocedo todo, me voy a la ruta, a la carpeta padre y le doy clic derecho, commit, ¿no? No lo voy a dar, pero esto me sirve para ver que he estado avanzando. Entonces, miren, según esto, yo he configurado el Hibernate, que le he agregado un salto de línea nada más. Y todos estos archivos, .settings, estos no se tienen que subir. Solamente que acá no los han configurado para que sean ignorados. Entonces voy a configurar para que me ignore toda esta carpeta .settings porque esto es en relación al Eclipse. Y si otra persona se lo baja, ella va a tener su .settings también. Entonces puede haber conflictos por subir esos archivos. Entonces, ¿cómo los quito? Me voy a seguridad, selecciono el .settings, clic derecho, y le doy en agregar a la lista de ignorados, ¿no? .settings. Le doy OK. Y ¿dónde está el otro? RH API también. Clic derecho, portoGIS, agregar a la lista de ignorados. Entonces, ya con eso configurado, voy a subir mis cambios. Entonces, acá como ven, ya no me aparece todo ese grupo, sino aparece directamente el git ignore, que es donde hemos hecho las excepciones. Y voy a subir también este salto de línea para ver si está todo funcionando bien. Entonces, le doy commit and push. Y ya. Listo, se envió. Si yo entro, seguridad API, bueno, acá ya no aparece con el check ni nada, ¿no? Entonces, ya puedo continuar y que esto no me va a impedir nada. Porque recuerden, únicamente lo que cada API tiene es sus carpetas source y su carpeta POM. Todo lo demás es generado por el Eclipse y no se tiene que subir. ¿Por qué? Porque cada generación va a variar por el desarrollador, ¿no? Por el tema de cuál es la ruta,
internamente tiene rutas, entonces va a haber siempre conflicto, entonces por eso siempre se debe ignorar todo menos el source y el pum. ¿Ya? Ya, entonces ya he importado el API. Entonces acá, como ven, antes había un signo mayor que indicaba que hay cambios, entonces ahora aparece ya todo sin el signo mayor. Entonces ya, voy a revisar el API RH, lo de siempre, ver si su Hibernate está correctamente configurado. Voy a bajar aquí. Bueno, en este caso siempre está llamado a la base de datos por defecto, esto va a llamar Spring, no hay problema. Como le digo, a veces hay APIs que tienen acá en duro el nombre de la base de datos. Digo, el nombre del archivo de configuraciones que tiene la base de datos, ¿no? Spring, el nombre del cliente. Acá está correcto, no hay problema. Y ya podemos levantar el proyecto. Voy acá, por ejemplo, si le doy el atajo que le indiqué, ya me figuran dos. Selecciono los dos y con esto prendo. Pero acá ya veo acá en debug que ya está inicializado seguridad, entonces solamente es necesario RH. Clic derecho, runas como aplicación. Y ya, acá está Spring RH iniciado, acá se inició en el puerto 8079. ¿No? Entonces ya tenemos dos APIs que están funcionando. ¿No? Entonces, para comenzar a armar nuestra API, ¿no? Porque acá como ven el módulo de recursos humanos solo tiene el paquete de inicialización, no tiene el paquete de dominio, de DAO, de DTOs, de servicio, de REST. Vamos a crearlo todo eso desde cero, para el ejemplo. Primero, antes que nada, voy a asegurarme de que el API de seguridad esté generando tokens, ¿no? Porque necesito, luego para yo probar mis servicios a nivel de recursos humanos, voy a tener que generar un token para poder acceder a las distintas APIs. Entonces, ahorita voy a hacer una prueba para ver si me va a devolver un token, ¿no? Entonces voy a abrir en Postman, que sirve para probar estas APIs. ¿No? Por ejemplo, voy a crear acá que es un post, me parece. Entonces, como yo no... El método login es se llama así, login REST. Acá está. Entonces, esta es su ruta. Entonces, nosotros vimos que está el de seguridad es en el 8080, entonces tenemos que poner http // voy a irme. Entonces, como yo sé que está en todos los proyectos ese login, voy a abrir un proyecto. Por ejemplo, este portal, ¿no? Y acá voy a darle 1, 2, 3, 1, 2, 3. Solamente para coger la API. Y acá está, ingresar se llama. Entonces me la llevo y la pego acá, ¿no? O lo otro es que podría armarlo por partes, ¿no? Porque es lo mismo, autorización, seguridad, login, autorización, seguridad, login. Y el método es ingresar, ¿no? Como acá vemos, ingresar. Este es el post, bueno, es un put. Entonces acá le pongo put. ¿Qué más puedo cambiar esto que he copiado? Ese es el nombre del API. A nivel de desarrollo no aplica el nombre del API. Todo se maneja a nivel, por puertos. El puerto que ya vimos es seguridad 8080. Ya, por ejemplo, cada una de estas aplicaciones que estamos corriendo tiene una consola distinta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambio entre la consola de seguridad API y RH API? Acá hay un botón que se llama Display Selected Console, ¿no? Entonces le doy clic y me cambio entre los dos. Cuando ya tenga varios, le doy en esta flecha abajo y puedo seleccionar, ¿no? De RH o de seguridad. ¿Ya? Pero como estaba solamente hay uno, ya pues no. Ya, seguridad está en 8080, entonces acaba 8080. La IP es un puerto, es un localhost, entonces no es necesario todo esto. Localhost. Entonces ya con este link ya tenemos estamos apuntando a nuestra API. ¿Qué más falta? El cuerpo. Entonces en body, vamos acá en raw y seleccionamos el tipo JSON.
Pues acá vamos a colocar el JSON. La estructura la voy a coger de acá de lo que yo le estoy enviando. Request. Voy a copiar esto. Voy a dar acá en Beautify. Y voy a enviar todo menos este último token, que es el tema de... Es para un captcha. Pero creo que acá no es... Ah, no, sí está. Ya. A ver, captcha validar. Ahora vamos a ver si nos permite ya. Porque como se implementó un tema de captcha. Ah, no, sí está funcionando. Ya. Entonces, ¿cómo obtenemos el token? Son estos 4 campos básicos, ¿no? El tipo de usuario, que siempre va a ser empleado. Porque a veces tenemos aplicaciones en las cuales logueamos proveedores o incluso postulantes, ¿no? Entonces, para cada uno de esos tipos, el logueo es contra una tabla creo que distinta. O hay unas pequeñas variaciones. Entonces, para eso, ponemos acá empleado, la compañía código, que es la compañía que he seleccionado, y usuario y clave, ¿no? En este caso, voy a buscar un usuario en la base de datos ahora, que nos sirva con mi CSV. Voy a poner mi CSV 1, 2, 3. Vamos a ver. Ya. Le doy send. Y acá ya ves que me devuelve el token. ¿Ya? Entonces sí está funcionando. Como ya vemos, ya está haciendo el login, ya está validando la clave, ¿no? Entonces, es lo genérico que ya tenemos. No es necesario cambiar nada. Podemos revisar incluso qué hace todo el ingresar, pero eso ya es lógica de negocio y como ya tienen la fuente, los pueden revisar. Si no, no acabamos. Entonces ya tengo el token. Este es lo que me interesa. Entonces yo ahora voy a agregar una pestaña y en autorización voy a seleccionar el tipo, ¿no? El tipo que es un bearer token. Vuelvo, entonces copio lo que me ha llegado acá, ¿no? Termina en 1C y lo pego acá. No lo seleccioné. Lo pego ahí. Control C. Control. No, entonces ya tengo el token de seguridad. Y acá yo ya voy a poder probar todos los métodos que yo estoy haciendo, que vamos a hacer con capacitación, ¿sí? Esto es lo inicial que deben tener, porque si no, no vamos a poder probar ningún servicio, porque vamos a decir, error 401, no estás autenticado, ¿no? Pues ya como ya funciona el login, vamos a pasar a hacer ya la estructura de objetos, ¿no? Alejandro, una consulta. Ese token Sí. que obtiene el programa y te devuelve, ¿cuánto Ujú. tiempo de duración tiene? Ah, ya. Ya ese token es configurable. Por ejemplo, si vamos al método de ingresar, voy a bajar. ¿No? Y por ejemplo, ahorita me lo han puesto en duro, que está durando. Creo que esto está en milisegundos, y acá hay 100.000, 100 segundos por 90. Pero sí, o sea, esto de acá, tú lo puedes configurar de base de datos, obtienes el número, y acá hace cierta lógica que agrega los minutos, ¿no? Hasta luego lo que hace es, lo guarda en sesión para que sepas cuándo vence. ¿Ya? Pero ahorita, como vemos en el ejemplo, está en duro. Pero esto tú lo puedes obtener de un parámetro más, ¿no? Esto está en... ¿Y hay algún Bueno, demonio, algún servicio que está preguntando, está validando hasta el asta, ¿no? no. O sea, cuando se vence, nosotros acá tenemos uno que se llama validar token, que se activa de todas las APIs. Y acá lo que hace es, cuando tú haces una petición y tu token ya venció, te manda el login, ¿no? Te dice que sesión ya vencida y nada más. O sea, no es que justo en ese momento, por ejemplo, si te vence a las 59:50, con 50 segundos, se vence ahí, te bota el sistema directamente. No, te bota del sistema cuando, luego de que se te vence, intentes acceder a alguna de las APIs, ahí recién se dispara, ese es el trigger. No es que es un demonio, sino se dispara cuando hagas un request, ¿no? Por ejemplo, hagas un listar, mandas tu listar, se valida tu token ya se venció, ahí recién te mando el login.
Así funciona. O sea que cada listar, cada ventana está llamando a este procedimiento Claro, de sí, hay verificar. como... Sí, sí. O sea, este bombito de acá, a ver, este bombito de acá que cambia las compañías, que carga las compañías, el método de ingresar y alguno que otro es público. Luego internamente todos los métodos, listar combo, listar estados, registrar, todo está protegido por el API de seguridad. Entonces, como está protegido por el API de seguridad, pasa por este método en interno. Hay un tema de filtros. Por ejemplo, si yo entro acá a RH API, entro al proyecto inicializador, que es el boot. Acá abajo hay un genérico filter privado. Entonces, si yo entro a este filtro, creo que estoy explicando, no recuerdo. Esto lo que hace es llama al API de seguridad, Security Server, y hace el tema de la validación. Y ahí valida dos cosas. Uno, que el token esté activo y otro, que esté en sesión, ¿no? Entonces, ese es el trigger para validar el fin de sesión. Cuando el usuario hace clic en alguna opción, lo vota, ¿no? Lo otro que se podría hacer para que te vote en el momento es que en Angular ya se sabe cuándo termina la sesión, pero a nivel de Angular no hay un demonio que te evalúe eso. ¿Se podría implementar? Sí, pero por el momento lo tenemos solamente implementado la seguridad para que te vote al momento de que tú hagas una interacción con alguna de las APIs privadas. ¿Ya? Ya, entonces continuamos. Ya, tenemos el token entonces. Entonces vamos a comenzar a armar la estructura de capacitación y capacitación de empleados, ¿no? Entonces de esto vamos a hacer, ¿no? Su bin, voy a enumerarlo, su bin, su DTO, su filtro, ¿qué más? Su DAO, ¿no? Su servicio y su REST, ¿ya? Entonces, son todos estos, ¿no? REST, que es la primera puerta, este se comunica con un servicio, este con un DAO, y estos tres objetos son los que son tus objetos con lo que vas a interactuar con la tabla, ¿ya? El bin es para la base de datos, el DTO es para Angular, y el filtro también es para Angular. Esos tres. Luego vamos a hacer los métodos. En los métodos vamos a hacer primero el listar por paginación. Vamos a hacer el registrar. Vamos a hacer el obtener DTO. Vamos a hacer el actualizar. E incluso vamos a hacer un activar, ¿ya? O un anular mejor. Esto de que yo llame acá el anular, o sea, el anular al final es un cambio de estado más una actualización, ¿no? Entonces, esta operación doble tú la podrías utilizar si es que en Angular tú le cambias el estado y llamas al final a un actualizar. Eso va a funcionar como un anular, sí. Pero mejor si separemos esas funcionalidades, ¿no? Entonces, si quieres anular, sepárate otro REST. Entonces, ¿por qué? Porque si luego en tu anular tiene cierta lógica, por ejemplo, vas a desencadenar que en otras tablas se insertan registros, auditoría, etc., vas a contaminar tu actualizar de arriba. Entonces, mejor hay que separarlo, no hay que juntar, o sea, no hay que hacer métodos que en interno hagan más de una acción. Porque puede funcionar, pero a lo largo se va a volver inmantenible, ¿ya? Luego vamos a hacer, ¿qué más? Actualizar, anular. Eliminar, ¿no? Pues, ¿no? Vamos a hacer un exportar Excel, pues. Exportar Excel. Un exportar PDF también. Y vamos a hacer, no sé, pues un listado con store procedures también.
Eso lo podríamos agregar en listar. ¿Cómo lo haríamos? O vamos a hacer como que un reporte de participantes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un listar participantes. Pero esto nos va a servir para un reporte que tengamos en la web, ¿no? Un reporte de participantes. Y acá vamos a llamar a un SP, ¿no? Para poner en práctica ya todo lo que hemos visto. Luego, ¿qué otro método podríamos hacer? Acá está el CRUD, acá están los exportares, paginación. Eliminar. Ya un eliminar vamos a hacer, ya un eliminar. No es lo común, pero vamos a poner. Voy a poner luego del anular, para que no pierda mi ejemplo. Ya, entonces, estos van a ser todos los métodos que vamos a hacer ahora en este ejercicio, relacionados a este objeto. Entonces, más o menos esa es la estructura que tiene siempre un mantenimiento, ¿no? Una solicitud de capacitaciones, requerimientos, es lo común, ¿ya? Entonces, y en ese orden se tiene que ir, ¿no? Primero haces tu bin, tu DTO, tus filtros, DAO, servicio, res, ¿no? Puedo hacer primero el res, pero si yo hago el res, cuando yo intente armar el tipo de dato que voy a responder en un registrar, no voy a tener el DTO. Entonces, por eso lo estoy ordenando de esa forma, ¿ya? Pues una vez tienes el plan, ya recién, ¿no? Tengo el plan, tengo la base de datos, tengo los campos, ya recién voy a comenzar a armar los proyectos, ¿no? Entonces acá lo voy a apagar para que no me vaya un poco lento. Y ya, por ejemplo, comenzamos con... A ver, esto... Vamos a hacer un poquito de espacio. Este es el viernes. Ya, creo que ahí se ve mejor. No, entonces vamos a comenzar con el bin de base de datos. Entonces, el bin se va a guardar en un paquete que se llama dominios, ¿no? Voy a abrir acá el API de seguridad para que lo tengan de referencia. Miren, aquí está. Dominio es para el bin. Entonces, voy a copiar esto y se los voy a poner acá para que lo tengan. Esto va a estar en un paquete que se va a llamar Net Royal Spring. Acá el módulo y dominio. El DTO se va a ubicar de la misma manera en un módulo, pero se llama dominio.dto. El último, los filtros los podríamos poner en el DTO porque como comparten el tema de Angular, pero vamos a crear una carpeta que se llame filtro. ¿Ya? Alejandro, una consulta. Sí, Este nombre de las carpetas que estás poniendo, ¿eso es estándar ya? sí, estándar. O sea, ¿Sí? claro, tú le puedes Por poner ejemplo, si por quieres orden hacer, lo ponemos. claro, ¿Cómo? si quieres hacer en recursos humanos, por ejemplo, igual tendría que poner net Royal Spring recursos humanos punto dominio, a pesar que está dentro de la carpeta recursos humanos. Sí, sí, sí. Porque entiendo que estos están ahí arriba porque es más, más genérico y para que diferencien Sí, por módulo. Sí, igual tiene que ir. claro, o sea, sí, claro, acá como es común, lo diferenciamos por módulo y como acá ya lo estamos haciendo, ya en todas las APIs le ponemos lo mismo, ¿no? Ah, ya, Es ya. estándar, pero sí tienes razón, podríamos poner directamente, no sé, pues dominio Dominio, ¿no? o DTO, Claro. ¿ya? Ah, ya. Ok, ok, listo. Entonces ya, a ver. Pero por convención lo hacemos así, de que funcione de otra manera, funciona, no hay problema. Entonces vamos acá al DAO, el DAO va a tener la misma sintaxis, pero en vez de dominio va a tener DAO.implement. El servicio se va a llamar servicio implement. Y el REST se va a llamar acá REST, ¿no? Entonces, esa es la estructura de carpetas que vamos a crear. Voy a crear primero este dominio. Incluso voy a hacer esto. Voy a dividir la pantalla para tenerlo acá de referencia. Ya. Voy a crear el primero. Paquete. Y acá le pongo
RRHH. Uy, que me veo uno. ¿Cuántos hay? 3. Estaba viendo 2. Ya, 2, ya listo. Ok. El siguiente. Acá no, ¿cómo le hago? Para si no se ve. Selecciono el paquete principal, clic derecho, nuevo paquete. Pego y acá le cambio RRHH. Finish. Ahora para el filtro. Ahora para el down. Ahí se me desapareció uno, creo. No me aparece dominio. Ah, ya, es que el dominio, bueno, como ya está el dominio de TO, el dominio solito se desaparece, pero sí existe. Voy a servicio Sí, a input. mí me pasó eso. Sí, es que acá el Eclipse como que para ahorrarte tiempo, para ahorrarte espacio, Sí. como identifica que el otro no tiene valores y este tiene una extensión, entonces lo oculta. Pero sí está. No hay problema. El paquete. Servicio input. Listo. Y el último es el resto. Entonces lo otro que pueden hacer es acá con F2, copian el nombre y derecho, agregar paquete. Ya. Y ya tenemos todos los paquetes. Y acá como el dominio se me fue, no importa, porque yo acá le doy clic derecho de nuevo en la carpeta, le doy nuevo, le doy clase. Y acá le pongo min hr capacitación. Y acá en paquete, net, punto, y acá ya aparece, ¿no? Los paquetes que crea, entonces selecciono que es dominio. ¿Ya? Bin hr capacitación, finish. Pues acá está. Vamos a crear primero todas las clases. Luego vámonos a DTO. Creo uno nuevo. Alejandro, una consulta. Sí. Ahorita que viendo que estás creando como bin, he visto en los objetos de arriba que algunos no tienen la palabra bin. Entonces, Sí, ¿hay un pues, estándar para eso? O sea, ¿debe decir bin? ¿No debe decir bin? O sea, ¿cómo lo debe estamos? servir. Debe Debe decir servir. bin. Sí. Lo de arriba es como está ya viene de otros proyectos, no se le ha aplicado este estándar, pero como les he explicado en las primeras clases, debe estar con estos prefijos. Ya. Para saber qué objeto es, ¿no? DTO, filtro, Ah, para tener un orden. Ya, entonces vamos con DTO, nuevo, clase, DTO, HR, capacitación. Un filtro, también vamos a crear filtro. O sea, esto yo lo pongo porque al final, cuando queramos buscar un objeto, porque esto va a crecer, tú puedes hacer Control-Shift-R, pongas DTO, pongas Michi, pongas capacitación y ya te aparezca directamente. Entonces tú le pones un DTO, listado de capacitación, de repente no lo vas a encontrar muy rápido. Es para que la búsqueda sea más rápida, ¿ya? Entonces vamos acá al REST. Creamos el REST. Esto va a ser un REST. No, este es al revés. Este es HR capacitación. REST. Y servicio. Vamos a crear acá. Este es HR capacitación. Servicio input. Y creo que me faltó el DAO. Entonces creo HR capacitación DAO input. Ya, entonces ya tengo todos estos, pero no he puesto en dominio. Dijimos que cuando es una llave primaria compuesta, hacemos uso de otra clase que va a ser PK. Entonces, copio la primera de dominio y voy a crear una, pero que termine con PK, ¿no? Ya tengo las dos. Entonces, acá este punto ya tenemos los objetos, ¿no? El bin BD,
Acá está, los dos, que siempre vienen en pares. El DTO Angular, acá está. El filtro, también ya lo hemos colocado aquí. El DAO, acá está arriba. El servicio, acá abajo. Y el REST, ¿no? Entonces ya tenemos la estructura de clases inicial. Entonces, aquí es donde vamos a colocar todo nuestros contenido. Entonces, para ir un poquito ya viéndolo como planificación, en capacitación REST, voy a copiar todos mis métodos que estoy acá planificando. Entonces, acá voy a indicar de que va a tener todos estos. Acá le voy a reemplazar con comentarios. Entonces, ya tengo más o menos qué es lo que voy a necesitar aquí. ¿Ya? Quiero todo esto y ya puedo cerrar esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero el objeto de base de datos, ¿no? Que es el más engorroso. El objeto de base de datos va a tener primero todas las propiedades. Vamos a colocar, pero no vamos a poner todas, vamos a poner las principales. Ah, incluso les indiqué que iba a ser capacitación de empleado también, ¿no? Ya, voy a crear también capacitación de empleado. Ya, otra cosa, miren, como por ejemplo, ¿no? Capacitación de empleado depende de capacitación. Todo lo vamos a centralizar en el padre, ¿no? A nivel de REST. O sea, no va a haber un REST que sea capacitación de empleado, porque cada vez que utilices un empleado, tú siempre vas a ir al padre para obtener todo el objeto, ¿no? A excepción del reporte que vamos a hacer, que bueno, considerando ese, considerando este, no, incluso todo lo vamos a poner en HR capacitación para que esté un poco más centralizado los métodos. Entonces, para el caso de capacitación de empleado, no voy a crearle un REST, sino solamente, ni servicio tampoco, porque el servicio que va a orquestar todo va a ser el cargo de HR capacitación. Entonces, solamente voy a crearle el detalle hasta el nivel de DAO. Incluso filtro tampoco. Voy a crearle un bin, un DTO y un DAO. Entonces voy a poner bin, DTO, DAO. Y este de acá sí va a tener bin, este va a tener su DTO, filtro, porque hay un listado de capacitaciones, va a tener su DAO, su servicio y su REST. A este capacitación de empleado solamente le vamos a poner lo mínimo. Entonces voy a copiar esto para ahorrarme el nombre. Empleado. Y ya tengo acá los bins de empleado. Lo otro que vamos a crear es el DAO. Voy a copiarlo. Empleado. ¿Y qué más dije? Ah, el DTO. El DTO también. DTO de empleado. Ya. Entonces ya tengo estas clases. Vamos a comenzar con empleado, el bin de empleado. Entonces acá, ¿cómo empezamos? Tenemos que poner todos los campos primero. Entonces, como el empleado es más chiquito, vamos a seleccionar sus campos. Su ya de primaria primero, a ver. Mira, ahora es compañía, empleado, año y curso. Ya, esa es ciudad primaria. Alejandro, esa no es la tabla, es empleado a capacitación. Ahí está la... Sí, lo que decía, qué raro. Ya, listo, acá está, ahora sí. Claro, estos tres son, ya. Entonces, bueno, lo voy a cambiar el orden ya para respetar el esquema de base de datos. Voy a ponerlo al revés. Ahí está. Y eso también. ¿Qué más? Ya lo hemos colocado acorde. Incluso acá se ve mejor, ¿no? Porque ya está separado. Antes se veía en el medio. Vamos a hacer el de la capacitación primero. Entonces, estos tres campos van a ir acá en la PK. Entonces, acá le pongo privado, string, capacitación. Y acá con minúsculas siempre. El empleado va a ser un integer.
y compañía 1. Entonces, estos tres van a ir acá abajo. Le genero su método setGet, acá no, clic derecho, refactor, no, o source, generar setters y getters, o con el atajo, no es Alt-Shift-S, ¿cómo es? Allá, Alt-Shift-S y luego R. Seleccionamos todos y generamos. Ya, estos son los tres objetos de PK. Luego vámonos al objeto de capacitación. Ah, no, me equivoqué. A los demás campos. Entonces vamos a poner, vamos a poner los puntuales nomás, para no mapear todo, si no, no vamos a acabar. La auditoría la voy a poner ya. Última modificación y último usuario. Y el estado, ¿no? Sí, el estado. Ah, no, este no tiene estado, ya. Último usuario y fecha de modificación. Fíjate. Último usuario. Y última fecha de modificación. Tipo update, ¿no? Importamos con Ctrl-Shift-O y seleccionamos el que es Java útil. ¿No? Y getters y setters. Listo. Ya. Entonces ya tenemos los objetos e incluso aquí en la capacitación le falta la PK, ¿no? Que le dije que siempre tiene que ir. Entonces ponemos privado, ponemos el nombre de esta clase y se llama PK siempre, por estándar. Ya. Por ejemplo, acá cuando yo he generado el getter y setter, ¿no? Como ven, Ctrl-Shift-S-R, me lo generó acá debajo. Y yo quiero que se vaya siempre al final. Entonces, para eso, cuando le damos en generar, acá hay una parte que dice Insertion Point. Entonces, acá le ponemos Last Member. Esto creo que solo es una vez. Y ya cuando lo selecciono, ya se va al final, ¿no? Para tener ordenado atributos y abajo métodos de acceso. ¿Qué otra cosa? El inicializar la PK, ¿no? Todo objeto que vamos a manejar, cuando tiene una propiedad que es de tipo clase, tenemos que inicializarlo. Entonces voy a llamar al constructor. Puedo generar el constructor manualmente, ¿no? Acá, copiando poner public, ¿no? Pero lo otro que también puedes hacer es directamente cualquier parte le das control espacio. Y acá la primera sugerencia que te va a indicar el Eclipse es ya el constructor. Le clic derecho y ya está. Y acá le ponemos this.pk es igual. Puedo ponerles en el this, no hay problema. Pero casi siempre, bueno, esto ya es costumbre que le pongo cuando estoy accediendo al método, a algún atributo dentro de la misma clase le pongo el this. Ya, entonces acá inicializo la PK. Entonces esto es lo que todo bin debe tener. Luego creo otro constructor. No, solamente eso, no sirve. Ya, entonces ya tenemos tu objeto bin que va a tener tus datos y tu PK, ¿no? Tu objeto PK que tiene los campos nada más. Y ahora lo que tenemos que agregar son las etiquetas, ¿no? O sea, una vez mapeas todo tu objeto, lo siguiente es agregar etiquetas. Las etiquetas son vamos a colocarle aquí. Vamos a ver otro ejemplo, porque no me acuerdo cómo dicen las etiquetas. Entonces, para eso siempre podemos ir a otro objeto y ver, ¿no? Por ejemplo, aquí las etiquetas clave son entity y table. Veamos. Y acá ponemos HR empleado clasificación, capacitación, ¿no? Hay que tener cuidado cuando copiemos esto. O sea, aunque ya con lo que les he explicado, vamos a tener ya, sabemos qué copiar y qué no copiar, ¿no? Estoy copiando esto de acá para que el framework sepa que esto va a ser un objeto de tabla. Y ya lo siguiente es agregar el tema de la llave embebida, ¿no? Acá como todas las propiedades van a tener una etiqueta, por default, la PK siempre va a ser llave embebida. O luego las otras propiedades, lo único que van a tener es column. Column, incluso null label, lo quitamos para que por default sean nullables, ¿no?
En caso queramos que alguno no sea nulo, le ponemos false. Pero casi nunca se llega a hacer esta validación. O sea, sí se aplica la validación, pero esto casi de valores nulos, más que nada a veces lo aplicamos ya cuando hacemos el registrar. Ahí aplicamos la lógica para los valores nulos. Entonces yo les recomiendo que solamente ponamos column y el nombre de la columna, más puntual. Porque el tema del size, todo eso, siempre lo validamos ya cuando hagamos el registrar y ahí apliquemos el validar. Entonces acá solamente ponemos column. Copio el nombre. Último, ¿no? Mira, en este caso, el nombre coincide un poquito con nuestra propiedad, ¿no? Pero a veces está en mayúscula. En SQL no hay problema si lo pones mayúscula, minúscula, pero en Oracle sí es un poco más estricto con eso. Entonces, yo lo que recomiendo es copien tal cual está en la base de datos y lo pegan, ¿no? Y listo. Y ya está. Este es tu objeto bin. Solamente tiene eso. Etiqueta en la cabecera, llave embebida y columna. Revisamos el otro ejemplo. Es más de lo mismo. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la APK. Entonces, a diferencia de la llave primaria, la APK es un poco distinta. Si vamos usuario PK, ¿no? Este no tiene etiqueta en la parte superior. Lo único que va a tener es el size, el not null, el not empty. Pero estas son etiquetas que al final, o sea, nunca va a ser vacía, pues, ¿no? Porque cuando te lo envían, tú ahí ya lo validas. Entonces solo voy a colocar la columna. El length tampoco es necesario que lo valides aquí, porque esto se valida en las reglas de negocio. Y aquí voy a hacer espacios. Y ya. Entonces, acá solo están columnas. Voy de nuevo a la base de datos y copio lo que está ahí, tal cual. Ya, y listo. Entonces, ya con esto ya tenemos mapeadas las columnas. Con esto ya tenemos mapeada la tabla, la llave primaria embebida. Estamos inicializando el objeto de tipo clase. Puede ser un objeto de tipo clase o un objeto de tipo lista. Eso también tenemos que inicializarlo, ¿sí? Y acá están los etiquet que siempre deben tener, ¿ya? Entonces, con esto ya acabamos el objeto bin de empleo capacitación. Ahora vamos con el de capacitación normal, que este es de manera similar, ¿no? Se hace el mapeo con HR capacitación. Bueno, capacitación y compañía 1 se repiten, entonces me puedo ir a la PK del otro lado y puedo copiar todo y voy a borrar lo único que es empleado, ¿no? Borro borro estos dos y ya lo tengo, ¿no? La PK son estos dos campos. Luego, la principal tiene auditoría, creo que sí. Sí, acá está, último usuario y tengo fecha modif. Entonces también me puedo guiar de esto, de lo que ya he hecho. Y lo copio en el bin. Ojo, mira, acá he copiado y se me ha copiado también la PK. Entonces, aquí también debo tener cuidado y revisar que lo que yo esté referenciando sea la PK, pero de la tabla padre, ¿no? Pero no hay problema. Bueno, acá copio esto. Acá se queja por el constructor. No hay problema, ¿no? Entonces, acá incluso también se queja por el constructor. Digo, por la PK que he copiado. Y ya está. Acá sí vamos a agregar de repente un par de campos adicionales que va a ser al menos como mínimo el estado, ¿no? O el curso, bueno, que es... Sí, el curso, porque luego cuando tengamos el DTO para hacer un join ahí, vamos a poner el curso. Entonces copio esto y pongo curso, que es de tipo integer. ¿Qué más? Descripción. Bueno, descripción lo ponemos también. Pon el estado para que te sirva para el anular. Sí. Ajá. Es justo ese estado. Bajo. Ya está el estado. Listo. Bueno, el tema de fecha para aplicarle el filtro también voy a poner. Aunque no directamente se va a poner aquí, pero al momento de hacer nuestro registrar, sí vamos a necesitar ese campo. Entonces voy a agregarle esto. Fecha desde fecha. Voy a solo con fecha. La hora no lo vamos a mezclar, pues nos va a complicar.
Se puede, ¿no? No hay problema. Fecha de este. Fecha de este. Este va a ser tipo... Fechas, ya. Luego... empleado solicitante también voy a agregarlo para que obtengamos el nombre cuando hagamos el DTO, para obtener el nombre de la persona. Ya, ¿qué más? Yo creo que con eso tenemos suficiente, ¿ya? Entonces, ya tengo mapeado y lo de siempre. Voy a Shift S, R, selecciono Alejandro, todo. hay algunas columnas que no te permiten nulos. Ahí Ah, ¿verdad? Sí, tienes en la razón. tabla hay varias que no te permiten nulos. A ver, sí. A ver, acá hay dos. Ya, la PK, sí. Bajo, bajo, bajo. No, sí, mira, todo está... acá hay uno. Número de proceso. Bueno, Solo es un es... identity. Ah, En el ya. caso de los identities lo hace solo, pues, ¿no? No necesitas hacer nada. Sí, no, claro, los siguientes no los mapeamos. A ver. No es identity, ¿ah? Debería. Ah, no, acá está. Sí, identity, no lo había visto. Quedando ciego. Ya, entonces, ya, todo es... Bueno, el único... Otro nullable... No, solo era ese, me parece. Ya, entonces, ya he mapeado acá campos mínimos. Al final lo que tienen que hacer ustedes es mapear todo, ¿no? Para tener todas las columnas. Pero por tiempo y porque es repetitivo y vamos a perder tiempo mapeando lo que ya sabemos, estoy poniendo los claves nada más, ¿no? Y muy importante, las etiquetas arriba que van a identificar cuál va a ser su tabla, ¿no? Que son entity y table. Esto lo podemos copiar de acá y las movemos. Y siempre, ¿no? O sea, acá lo pude haber cortado, pero de repente algo varía. Entonces me aseguro con el texto de aquí y lo pego. Ya, listo. Entonces ya hemos mapeado todos los bins. Nada de lo común, ¿no? Nada fuera de lo común. Ya hemos visto etiquetas 2 arriba, embebido y columna simple. Este ya está ok. De repente, a ver, les voy a mostrar un caso en el cual la PK sea identity, ¿ya? Entonces, creo que no hay no he visto en script, pero hay algunas tablas que hemos hecho nuevas y es un poco distinto para que lo tengan presente el ejemplo. Pero considere mejor el tema de la llave primera compuesta. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, esta tabla de acá. Voy a borrar todo esto. No, por ejemplo, yo tengo esta tabla que se llama WF transacción. ¿Ya? Entonces, cuando es identity el campo, no vas a utilizar una clase externa de tipo PK porque solo es un campo. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacen? Ponen estas dos etiquetas nuevas, ¿no? Porque la de columna es la de siempre. Miren, que encima acá le han puesto un null o el true cuando... Pero yo les dije, esta validación casi no se aplica. ¿Ya? Entonces, aquí dice, bueno, el nombre de la columna que hemos visto, lo único distinto son estas dos etiquetas de arriba. Bueno, esta es la que va a decirle a Hibernate que va a mapear, esta va a ser como la PK, @id. Y esta etiqueta es la que me dice que es identity, ¿no? O sea, que cuando inserte no la modifique, ni cuando actualice tampoco la modifique, que no sea modificable. Y se pone así, ¿no? Valor generated value y la estrategia es identity. Esa es la única diferencia cuando la PK es identity, que cuando tu PK es una llave compuesta, acá sí tenemos que llamar a otra clase, ¿no? Por ahí para que lo tengan. Son estas dos líneas nada más. Y ya, lo otro que falta es el tema de el implement, el serializable.
Esto es para que cuando se genere el JSON se pueda generar, ¿no? Si no, de repente puede haber errores. Casi siempre lo ponemos en todas las clases. Lo coloco aquí y acá también. No impacta, pero se pone. Entonces, ya tenemos los objetos bin de acá. Acá también lo voy a colocar. Aquí. Ya, entonces ya tenemos todos los bin. Acá te puedo poner, ok. Luego vamos a pasar a los DTOs. Entonces, para los DTOs, yo les indiqué de que estos DTOs van a tener todas las propiedades de tu bin de arriba. Y en adición van a tener campos adicionales, ¿no? Como el nombre del solicitante, el nombre del curso, el nombre del participante. O sea, campos que no corresponden. Entonces, para no mezclarlos acá arriba, los creamos abajo. Tema de orden. Entonces, yo voy a ir acá al DTO y voy a copiar los que están acá ya. Voy a copiarlos, lo único que le borro es la columna. Y de acá también. Entonces, ya no necesito este objeto así complejo. Va a ser lineal. Este es una vista más plana, porque acá no, el tema de la PK ya está más directo. Entonces, voy a tener mis mismos campos, es importante que estén los mismos. Y voy a agregarle, ¿no? El tema del... voy a poner un auxiliar que sea solicitante. No. ¿Esto por qué lo agrego? Porque luego a futuro, cuando yo haga mi listado, en la pantalla quiero ver el solicitante o te solicitan un campo X. Entonces acá lo vas agregando. Solicitante, el curso e incluso el nombre, ¿ya? El nombre del estado, digo. ¿Qué más? Ya, nada más. Eso va a ser nuestras variables auxiliares. Y acá genero get17. Hay otra cosa que se me pasó. Voy a hacer de repente esto un poco más lento. No, esto es Alt-Shift-S y se abre. Esto es como darle un clic derecho. Clic derecho, source. Esto es Alt-Shift-S. Alt-Shift-S. Y luego quiero el getter y setters. Entonces, si se dan cuenta, acá abajo hay como un subrayado a la R. Entonces, eso indica que tú le das la R, te abres. Seleccionas todos y le hacen generar. Entonces, acá cuando te lo genera así todo junto. ¿Ya? Y acá todavía pegado, ¿no? Entonces, para darle un formato con Control-Shift-F, Control-Shift-F, te da los espacios, ¿no? Y se ve más ordenado. Entonces, siempre cuando programen y terminen, por ejemplo, ya acabé esta clase, la cierro, dale un Control-Shift-F para que se formate. Porque si no, luego es difícil de leer. Ya, entonces ya armé mi DTO, campos y campos adicionales. Ahora voy a armar el de capacitación empleado. Entonces, aquí, de manera similar, voy a llevarme estas dos columnas y voy a llevarme las columnas del PK. Borro esto. Y acá voy a querer en auxiliares el empleado, el nombre del empleado, ¿no? Empleado. ¿No? E incluso voy a irme al DTO de la capacitación y voy a agregarle otro que sea la cantidad de participantes, ¿no? Cantidad de participantes. Para que hagamos un count ahí en el query. Y no se olviden de darle su getter y setter, ¿no? Entonces, acá solamente el empleado vamos a necesitar. Importo, genero, formateo y ya. Ahí, cuando tengas estos imports que se quedan inservibles, con Control Shift O, los eliminas y de paso formateas lo que esté.
Ya, entonces ya tenemos el DTO del empleado de capacitación y el DTO de la capacitación en sí. Entonces esto ya está bien. Acá sí no hay etiquetas, no hay nada, es simple, es propiedades con get y set. Ya. Pero no es simple, o sea, porque acá le vamos a agregar algo que es cuando tú, acá está, ¿no? Cuando hagamos un obtener DTO, que es queremos obtener el objeto a partir de su llave primaria, a Angular lo que tiene que llegar es todo el objeto, todo tu objeto de datos. Entonces, en este caso para capacitaciones, es HR capacitación con su detalle, HR empleado capacitación. Entonces, el objeto que yo devuelva aquí, objeto a devolver, tiene que tener la cabecera y el detalle. Para que Angular solamente me llame una vez y ya el servicio me devuelva todo, ¿no? Entonces, cuando quiero trabajar así con cabecera de detalle, en la cabecera yo le pongo una propiedad adicional que va a ser una lista. Entonces acá le digo list de tipo Java útil y el tipo de dato va a ser mi DTO HR empleado capacitación. Y acá le pongo lista participantes y genero su getter y setter. Y lo que les dije también es de que cuando tú en tu objeto tienes una propiedad que es de tipo ArrayList o de tipo clase, tienes que inicializarlo en su constructor. Entonces acá voy a crear el constructor, control espacio, selecciono el primero y acá le voy a dar un list.lista, va a ser igual a un new. Esta list es la interfase y la implementación es ArrayList, ¿no? Entonces, hay otras, pero la que más usamos es ArrayList. Entonces ya está inicializado. Entonces, ahora sí, ya tenemos el DTO completo. Sus variables auxiliares. Estos de acá nos van a servir para el listado, pero ya con esto me va a servir para que Angular muestre toda la capacitación en sí. Cuando hagamos un editar o un ver, esto me va a devolver todo. Entonces, este objeto principal debe devolverle casi lo común es acá, full detalles, nada más. No he visto casos en el que envíes. O también cuando quieres enviar no sé, pues otra tabla adicional, la puedes poner aquí porque depende de esta cabecera, ¿no? Si no depende del objeto principal, lo puedes crear como otro REST, ¿no? Como no está muy anidado a esto, lo puedes crear aparte. Pero en este caso, como si son dependientes, los estoy poniendo juntos. Ya, entonces ese es el DTO. El siguiente es el filtro. Este filtro se hace en base a las columnas que te están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, te piden, quiero buscar la capacitación por rango de fechas y por, no sé, pues por código de la capacitación y por compañía. Entonces, cuando te dan la lista de requerimientos o ya tienes de repente o lo vas a migrar de Win y ya tienes los filtros, entonces directamente te vas a la clase y acá le dices, ¿no? Primero el código, ¿no? Que es capacitación. Luego es de compañía 1. Luego te piden por, ¿qué dijo? Fecha inicio, fecha fin, ¿no? Estos son tipo date. Control O, Control Shift O, y para los imports, esto es útil, ¿no? ¿Qué más? Te piden el estado. ¿Qué más? Capacitación, compañía, nada más, ¿no? Entonces te piden 5 filtros. Tú pones acá tus filtros para que ya Angular te los envíe. Acá estamos viendo el objeto que va a recibir, ¿no? Los filtros. Y a esto tú le tienes que agregar siempre el objeto de paginación, ¿no? Que ya les indiqué que siempre está presente en todos los filtros, que se llama dominio paginación. Tú lo pones ahí nomás. Nosotros no vamos a llenar este objeto. Angular es el que nos lo llena.
Entonces, no nos preocupamos por lo que va a tener, ¿no? Ya cuando vean en Angular, ahí te van a detallar. Pero podemos ver que lo que tiene es el inicio, la página actual, cuántos vas a traer por página, y lo que le vas a devolver el segmento. Pero acá solamente lo colocamos. Entonces, get y set, formateo, y lo de siempre. Cuando tu atributo es complejo, constructor. Inicializo esto con un new y listo. Creo que le doy espacio para que se vea mejor, ¿no? Entonces, acá ya tenemos el filtro que siempre vas a utilizar en todos lados. Campos y dominio. ¿Qué es lo que yo he visto que a veces hacen por ganar tiempo? Es que al objeto DTO, como ya tiene los campos, como ya tiene estos campos, le agregan acá, le agregan. Quieren un listado de requerimiento, acá le agregan. Luego hay otro, no sé, pues hay un reporte y hay otro listado y acá también le agregan. Entonces, como que agregan cosas que no están directamente relacionadas a un DTO, si son un filtro. Entonces, mejor sepárenlo. O sea, pueden crear infinitas clases, pero eso no hay problema. Lo principal es que cada una de sus clases cumpla una sola función. Porque ya cuando lo mezclan, se vuelve más difícil de mantener. Porque al final todo el proyecto, todas las APIs, te genera una documentación. Y en la documentación va a haber el nombre de cada método y va a decir, este es el objeto que está entrando y este es el que sale. Entonces, si en tu objeto de listar, registrar, ordenar, actualizar, no, el listar y el registrar, por ejemplo, tú en ambos, tú le mandas el DTO, porque acá tú pusiste tus filtros, en la documentación cuando salga, va a salir que cuando tú listas, todos estos campos van a aparecer, hasta el auxiliar. Y no, pues, no es lo más, para alguien que va a ver la documentación no va a entender. Entonces, si tú usas uno que es filtro y le pones puntualmente tus campos, es más entendible. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, les voy a mostrar qué es lo que pasó. Por ejemplo, tenemos esta web y acá tenemos la página que ve la documentación. Selecciono el API. Por ejemplo, acá tengo un listar, por ejemplo. No, un listar por filtros. Entonces, miren, acá yo tengo el listar DTO filtros. Y acá, como ven, el tipo de entrada es el DTO y el tipo de respuesta es el mismo DTO, pero el tipo lista. Entonces, visualmente acá tú no ves cuáles son los filtros y cuáles son los atributos. Entonces, es distinto. Es difícil de leer. En cambio, al crearte un filtro, ya cuando se genere esto, que es al final de un proyecto, se va a ver más legible. ¿Ya? Entonces, pero acá lo que le han puesto, lo han tratado de apañar es indicando, ¿no? Que la entrada van a ser solo estos tres y la salida ya es esto. Pero visualmente no te es fácil leerlo, pues, ¿no? Entonces traten de crear así objetos de entrada y objetos de salidas, no llenándolos de cosas que no se van a usar. Entonces ya tenemos el filtro. Okay. Ahora vamos a los DAO. Voy a cerrar todo. Entonces, los objetos DAO, vamos a comenzar con capacitación DAO. Estos sí son un poquito más complejos porque van a tener que van a extender esta clase. No, primero vamos a poner la etiqueta. La etiqueta que es repository, y luego va a extender genérico DAO implement. Y acá te pide dos parámetros, ¿no? El primero que es el objeto, tu objeto tabla, tu bin hr capacitación. Y el segundo es el mismo, pero pk, ¿no? pk. Listo. Entonces ya con esto tienes la base. Luego, en los métodos, tienes que pasarle referenciarle cómo va a ser su conexión. Entonces, vamos a ver un ejemplo. DAO implement.
que son estos tres de aquí. Estos dos, digo. El primero es el constructor, porque en el constructor le vamos a pasar este es un ID. O sea, este ID va a servir para que yo luego pueda crear el archivo XML donde tenga mis queries. Entonces, como va a ser único, lo que normalmente se hace es como cada DAO está relacionado a una tabla, en el ID que le estamos pasando al constructor es la tabla, pero todo en minúscula, ¿no? Y este Session Factory es eso es copy y pega, siempre va en todos los DAO. Entonces, este es un DAO sencillo, básico, ¿no? Entonces, voy a crear el del empleado, voy a crear el otro, de manera similar, ¿no? Que es repository, luego el extends, y acá va a ser empleado session. ¿No? Listo. Y en interno van a ir estos dos métodos, que uno es el constructor, que es empleado, y el otro es la inyección para la sesión de base de datos. Entonces, mira, por ejemplo, acá me saltaron dos cosas que no deberían, como hice un copiar y pegar, entonces con Control Shift O, limpio eso. Ya, entonces ya tengo los DAOs. Entonces, estos DAOs, si yo entro acá en el genérico, ya tienen los básicos, ¿no? El registrar, el criterio, el actualizar, el eliminar. Y todo relacionado a esta clase comodín, que se la estamos pasando acá arriba. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, un public, no sé, void, ¿ya? Por ejemplo, void, insertar. Y acá le paso mi objeto bin, ¿no? Bin, hr. Y yo quiero registrar ahí en la base de datos, lo único que hago es list.registrar. Y acá directamente ya le paso el bin. Registrar, a ver, ahí estoy en empleado. Registrar ya está en el genérico. Acá tú únicamente le pasas tu entidad, que como es acorde a lo que tú le has especificado acá arriba. Y ya guardas directamente. Acá, ¿qué puedes hacer? De repente colocar en la auditoría, ¿no? Vamos a verlo cuando hagamos el método. Esto es lo básico. Ya. Entonces tenemos ya los dos DAO. Y acá incluso lo que voy a agregar... Alejandro, pues ¿Qué? ahí no me ha quedado claro la línea donde está el super y le pones ahí el nombre de... Ya, mira. Sí, justo esto lo voy a complementar con... Acá nos faltó un archivo que es el XML de queries. Acá le pongo XML de queries. No, entonces yo les mostré antes que había por ejemplo, usuario. Voy a entrar a este XML de usuarios. Acá, si les aparece esto, váyanse acá abajo que es source, ¿no? Pues, hay un archivo en el cual va a haber puros queries, pero referentes a una tabla. Entonces nosotros cuando lo llamemos, ya hemos visto, igual lo vamos a repasar cómo se llama, para ubicar este archivo, el DAO necesita saber cómo se va a llamar. Entonces para eso le pasamos este nombre al constructor del padre, ¿no? Porque super llama al constructor de genérico DAO implement. Si vamos acá a genérico, vemos su constructor, acá le pasa el alias, ¿no? Entonces, este alias sirve para buscar el archivo de XML que van a tener todos los queries relacionados a capacitación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ahorita vamos a crear, ¿no? Ya hemos referenciado este alias, ahora vamos a llamar los XMLs. ¿Esto dónde van a ir? Estos no van a ir en Java Resources, digo, sí van a ir, pero no en el main Java, sino en main Resources. ¿Ya? Entonces acá, como está limpio, voy a crearlo. Acá, entonces acá, voy a crear una carpeta y le voy a poner Spring recursos humanos, ¿no? Ah, no me equivoqué. Esto va acá adentro. Ahí lo voy a eliminar. Era un file, entonces me equivoqué. Esto es un file. No, folder. Ahí está. Folder. Y acá le pongo Spring
Esto igual se hace solo una vez porque ya luego HH. Y siguiendo el ejemplo de arriba, luego va a tener que ir a una carpeta que se va a llamar Hibernate. Otra que se llama SQL. Y acá ya recién vamos a agregar nuestro archivo capacitación XML. Entonces yo copio esto, copio el alias, y acá le doy new other XML. ¿Y cuál es el nombre? El alias .sql.hvm de Hibernate.xml. ¿Ya? Y ya me carga esto. Entonces, ¿esto cómo va a tener? Esto tiene que tener la estructura. Entonces, la estructura base es, voy a copiarlo, voy a copiar todo y acá les indico. Entonces, ahí está. Este es aire, este es lo básico, Hibernate Mapping, que es la principal. Entonces, dentro de Hibernate Mapping vamos a colocar SQL Queries. Etiquetas así. Acá el nombre del identificador, siempre al inicio le ponemos el nombre del alias, capacitación. Y acá, por ejemplo, el que vamos a hacer es el listar paginación. Y si no le pongo ningún cuerpo adentro, cuando yo intente levantar el lápiz se me va a caer. Entonces, por default, yo le voy a poner un query, ¿no? Temporal. ¿Ya? Entonces ya tengo esto. Para el otro, que es el de... No, el otro es HR empleado capacitación. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar. Y lo único que le cambio es el nombre de inicio. HR empleado. Y acá le voy a poner este alias también acá al inicio. Y este campo lo puedo dejar acá temporal. ¿Ya? Entonces ya hemos creado los XMLs, todavía no hemos puesto ningún query. Y nos hemos quedado aquí. La voy a poner acá. String, módulo, Hibernate, SQL, y aquí va. Sí. Ya, entonces, hasta acá nos quedamos porque ya van a ser las 10. Ya hemos visto un poquito menos de la mitad. Igual todavía tenemos, creo que nos vamos a ir hasta el lunes de la próxima semana para terminar de mapear los métodos, pero ya tenemos la base. ¿Ya? Entonces, antes de cerrar, voy a subir cambios. Clic derecho, commit. Que la concesión Java, por ejemplo, ¿no? Y acá selecciono todo lo que he agregado. Por default no me lo selecciono. Tengo que poner acá todo, cuando son archivos nuevos. Traté de ingresar a descargar lápiz, pero creo que no hay permisos. No sé si alguno de mis otros compañeros ha podido. A ver. Acá lo malo es que no puedo ver. A ver, puedo ver mis commits. A ver, voy a ver si se subió. Acá puedo. A ver. Ya, por ejemplo, acá está lo que he subido el git ignore, que agregué el tema de settings, y el sesión Java, que es acabo de agregar las columnas. Antes de terminar, lo que he notado es que se ha subido un log que se llama KPI. Eso es porque han configurado mal el proyecto. Entonces, a ver. ¿Y eso dónde lo habrán puesto? Para buscar una palabra con control H. Déjame buscarlo. Logs. Acá está. El log4j2. Para cerrar, para que lo tengan en mente. A veces lo que hacen es eso, pues copian APIs y a veces se quedan estos rezagos, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá en RH, en logs, se ha creado spring.kpi.log, pero debería ser spring.rh.log. Entonces, ¿eso dónde se configura? En source main resources,
hay un archivo que se llama log4j2 XML. Y aquí está el rolling file, es el debugger que guarda todo lo que podamos agregar en el logger. Entonces acá en KPI lo voy a dejar en RRHH. Listo. Y nada más. Y ya con eso, a partir de ahora, los logs se van a guardar en KPI. Y otra cosa, los logs tampoco se suben al proyecto. Entonces, esto lo voy a ignorar para que no se cruce con el de otra persona. Y subo cambios. Logs. Entonces acá se va a eliminar del repositorio. Se agrega lo que estoy ignorando. Y esto qué raro. Y acá se agrega el cambio del log4j que he modificado el nombre del archivo de logs. Entonces ya con eso ya, a ver, ahí está el cambio. Acá puedo ver los commits. Ahí está el remove log que he hecho. Mira, y encima se me ha subido al repositorio esta carpeta. Esto voy a ignorarlo también porque no sé qué es. Para no tener cosas que no nos aportan. Entonces eso lo voy a subir también. Ya. A ver, esto se ve. Y acá está. Bueno, ahí le debería haber puesto un poquito más legible, ¿no? El remove de esa carpeta. Y ya, nos hemos quedado un poquito en la mitad. Ya lo continuamos el viernes, ¿sí? Vamos a terminar el tema de los REST. Y bueno, acá ya faltaba poquito, servicios y REST nada más. Y ya ponerlo en práctica y probarlo con el Postman, con el token que ya sabemos cómo obtenerlo. Ya, voy a detener la grabación. Alejandro, Sí. traté de ingresar al link para descargar esas APIs del core, de las bases, pero no Ya. pude. No sé si alguno de otros de mis compañeros ha podido descargar para que comience a practicar, ¿no? Con la base. Oh. Luis, creo que tú lo bajaste. Sí, yo Sí, lo ¿no? bajé, pero eso lo estuve viendo directamente Orlando. ¿Podrías Ah, conversar de repente con Darío o con Giovanni? Supongo que ellos dan el acceso, porque yo tampoco tenía acceso al comienzo. ya, Y al ahí le final puedo Orlando dar. me envió un link y ya con eso pude bajarlo. Sí, porque creo que, o sea, sí están en el proyecto, pero a veces para que tengan acceso al repositorio hay un tema de roles. Es por usuario, creo, ¿no? Ajá, seguro están con el rol de Cuba y ellos no tienen acceso al repositorio. Ahí lo coordino, Carlos, te confirmo, ¿ya? Ya, Para que tengan listo, acceso. gracias. Ya, te aviso. Gracias, Ya permiso. listo. Detengo la Perfecto, grabación. gracias. Nos Pasamos. vemos.